Bueno, buenos días. Buenos días, Gerardo. Es un placer para mí presentar este seminario que es una especie de lujo que tenemos en esta serie del Centro Interdisciplinario en Neurociencia. Este centro está siempre muy preocupado de la educación, de proyectar las tareas que nosotros hacemos hacia la sociedad, de incorporar los problemas de la sociedad en nuestra prioridad. Y lo de hoy realmente es un lujo porque Gerardo ha hecho un camino, yo diría, tiene una combinación de saberes que son improbables pero altamente deseables. Gerardo es un médico cirujano de formación. Los médicos cirujanos generalmente son médicos cirujanos con alguna especialidad, pero él se dedicó además a la psicología, se dedicaba a la educación y hoy ha combinado una serie de experticias que yo me imagino que son muy originales tuyas para entender la neuropsicología del aprendizaje y la neurodiversidad también. Yo personalmente estoy sumamente interesada en aprender de ti. Es un honor para nosotros tenerte en esta casa y queremos contar contigo también para el futuro, si podemos hacer cosas juntos y sumar la neurociencia básica con la experimentación que tú estás haciendo. Así es que muy bienvenido y ojalá tengamos tiempo para conversar después. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Bueno, de nuevo muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y compartir un poco estas experiencias. Yo voy a hablarles de una investigación poco ortodoxa, muy ecléctica, como mi formación. Soy médico, neurólogo de niños, pero también estudié psicología y me dediqué a la educación. Hice un PhD en educación, en el estudio de la relación entre emoción y cognición, en el estudio de la influencia de las emociones sobre las funciones ejecutivas, y todo esto me llevó desde hace muchísimos años a explorar justamente el mundo de la educación, donde he llegado desde la clínica con una serie de investigaciones aplicadas que están, por supuesto, ancladas directamente en mi campo de base, que son las neurociencias. Y esto que les voy a contar hoy ha sido el producto de un viaje que hemos hecho con un grupo de colegas, de colaboradores. Voy a hablarles de forma general de realidad virtual en un contexto inclusivo, en un trabajo con niños con trastornos del neurodesarrollo, pero antes de comenzar, quiero mostrarles estos niños de la institución con la cual trabajamos. Son niños con limitaciones sensoriales muy importantes en Colombia y hemos empezado como ese camino para explorar la realidad virtual en esta población que es muy diversa. Esto empezó como un proyecto colaborativo entre Colombia y Quebec. El proyecto esencialmente se denomina, a ver, tengo que, el indicador es este. El proyecto se denomina Proyecto Colaborativo Colombia-Quebec, Narrativa, Realidad Virtual y Deficiencias Sensoriales.
Y tenemos un equipo de colaboradores muy amplio. He tenido el honor de dirigir el equipo como investigador principal. Hoy nos acompaña Andrés Adolfo Navarro, que es ingeniero de sistemas y es experto en realidad virtual, hizo su doctorado y postdoctorado en realidad virtual. Y Andrés ha sido la persona que nos ha guiado en este mundo de la realidad virtual, porque desde las neurociencias desconocíamos buena parte de estos universos, y Andrés nos ha guiado. Hay un equipo, obviamente, que ha venido colaborando y es un equipo sumamente amplio. El proyecto comenzó con la inspiración que nos dio el trabajo de estos dos artistas. Es decir, comenzamos un poco con un trabajo de creación artística que estuvo a cargo de estas dos personas, Laura Serrano y Frank Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Juan Carlos es ingeniero igualmente, trabaja con Andrés. No he podido poner toda la lista de colaboradores. Estos son, digamos, los investigadores principales, los coinvestigadores y los colaboradores, pero hay una larga lista de asistentes de investigación, de estudiantes de maestría, de doctorado, que no están aquí, pero que posiblemente van a ser citados en distintos momentos. Hay un asistente de investigación que trabaja muy cercanamente con Andrés, él va a hablar un poco de ese trabajo. También tenemos personas que trabajan directamente como fonoaudiólogas y educadoras especiales con estos niños en Colombia. Tenemos a Andrés, que es ingeniero, y tenemos unos colegas, Florian Meyer, Yulimir Bisayón, que nos han orientado en todo lo que tiene que ver con intervención educativa, investigación colaborativa, y estas dos personas que nos han apoyado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños con limitaciones sensoriales. Como les digo, no podría citar a todos las personas que han trabajado en este proyecto, pero esto es esencialmente el equipo principal. He tenido, como les decía, el placer y el privilegio de dirigir esta investigación inicial, que es el proyecto macro del cual partieron todos los subproyectos de los que voy a hablar hoy. Con el tiempo, con mi colega Enrique Correa Molina, que está en el auditorio, presentamos una solicitud de subvención a la Agencia Universitaria de la Francofonía y con ello creamos una línea de formación y de investigación internacional con el tema neurociencias, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente hay personas que no citamos aquí que han colaborado activamente en este proyecto, en la construcción de la línea. Entonces empezamos con un proyecto que hablaba de arte, narrativa y realidad virtual para ser utilizada en niños con limitaciones sensoriales. La subvención nos permitió crear la línea de investigación donde hemos colaborado con nuestro colega Enrique, y esta es una línea que queremos continuar, solidificar. Nos gustaría mucho
que pudiéramos ampliar esta línea de investigación que en el momento implica Colombia, Canadá, involucra Colombia, Canadá y Francia, pero muy pronto estamos ya trabajando en este aspecto. Hay unos colegas españoles, colegas franceses de varias universidades e italianos que se suman a esta línea de investigación y nos encantaría mucho, y es una de las razones de nuestra presencia aquí, contar con la colaboración de ustedes en todo lo que tiene que ver con neurociencias, educación y tecnologías. Entonces, un primer proyecto, narrativa, realidad virtual, financiado por el Fondo de Investigaciones, Sociedad y Cultura. Saben que son menciones obligadas y además es nuestro reconocimiento al fondo por haber financiado todos estos años de trabajo. Igualmente a la Agencia Universitaria de la Francofonía, que nos ha apoyado en el diseño y la concepción de la línea de formación e investigación internacional, al gobierno canadiense, el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido muy importante la participación de nuestras universidades, la Universidad de Sherbrooke, a la cual estamos vinculados, mi colega Enrique y yo, la Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Javeriana de Cali, que ha jugado un papel tan importante en todo esto, y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que nos ha abierto sus puertas en Cali para que podamos hacer todas las experimentaciones que este proyecto inicial, narrativa, realidad virtual y educación en personas con limitaciones sensoriales, que es nuestro proyecto inicial, básicamente, como es un equipo de colaboradores tan amplio, terminó convirtiéndose en un proyecto muy ecléctico que obviamente tenía muchísimos objetivos, muchísimos intereses de investigación y decidimos que la mejor manera de aunar los esfuerzos de todos esos investigadores era combinar dos métodos de investigación. En primer lugar, es una investigación-creación. Tenemos un grupo de artistas y un grupo de creadores, de diseñadores de los ambientes virtuales que debemos experimentar con las personas, particularmente con niños con limitaciones sensoriales. Ese componente de investigación-creación era una condición inicial importante de la financiación para obtenerla, y decidimos igualmente hacer una investigación colaborativa. Como ustedes saben, este es un método que utilizamos cuando tenemos que abordar problemas complejos, y qué más complejo que la utilización de la realidad virtual con niños con limitaciones sensoriales, y qué más complejo que hacer converger las miradas de tantos profesionales de tantas disciplinas. Inicialmente acordamos que este proyecto de investigación debía centrarse en estas 4 etapas. Una primera etapa, la creación de prototipos multisensoriales digitales. Una segunda etapa, la creación de cuentos para niños. Hay un grupo de creadores de cuentos que trabajan actualmente, y los cuentos se producen de forma real, impresos,
Son cuentos con todo un diseño, una concepción y con toda una organización visual, pero son cuentos para niños impresos que además tienen que entender las características de los niños con dificultades del desarrollo y de sus familias. Son entonces cuentos que tienen un objetivo inclusivo porque buscan responder a las necesidades de estos niños y de estas familias que son muy diversas. Estos cuentos que se crean en la vida real se crean a partir de una serie de prototipos multisensoriales digitales. Es decir, hay todo un grupo de personas que tienen que ir a grabar los animales en sus hábitats naturales, tienen que explorar las percepciones que tienen los campesinos sobre estos animales, explorar las leyendas que existen, una gran cantidad de información que le permite finalmente a los creadores, a los artistas y a los ingenieros la producción de prototipos multisensoriales, en un concepto que nos ha permitido crecer, desarrollarnos y que vamos a abordar un poco ahora a partir de lo que conocemos en neurociencias sobre aprendizaje y multisensorialidad. Partimos entonces de esas experiencias de la vida, de animales reales, se crean una serie de prototipos multisensoriales, se crean cuentos para niños. Estos cuentos se llevan a la vida digital. Hay una puesta en escena de los cuentos con la ayuda de la realidad virtual y aumentada, y obviamente esta es una etapa muy clave. Estamos en el proceso de validación de la creación como tal, pero también de la validación del efecto de los cuentos. Lo importante de cualquier tipo de experiencia en educación es que esa experiencia motive, es decir, despierte las emociones, y tenemos que estar completamente seguros de que esas experiencias evocan emociones positivas, y eso nos ha obligado a pensar en un método de validación muy particular, del cual les voy a hablar muy rápidamente, porque como les decía, es una investigación macro. Empezó como un proyecto muy puntual, se convirtió en una línea de investigación internacional y ahora tenemos 3 proyectos paralelos. Voy a tratar de hablarles de 2 proyectos. Uno es el proyecto colaborativo como tal, que tiene que ver con narrativa, realidad virtual, y el otro tiene que ver mucho más específicamente con la parte de neurociencias, y es cómo utilizar todos estos saberes en la rehabilitación de los niños con trastornos del desarrollo. ¿Cuáles son los problemas que tienen estos niños? ¿Cuáles son las características neurobiológicas de estos niños que nos permiten pensar que la realidad virtual y la realidad aumentada pueden ser una alternativa importante? Es un proceso de investigación independiente que ha surgido de la línea y de esta experiencia, y un tercer proyecto del cual hablamos bastante ayer, que es un proyecto de detección temprana de dificultades del aprendizaje y del desarrollo, que lo llamamos el proyecto Mateo. No vamos a hablar hoy del proyecto Mateo, vamos a hablar del proyecto colaborativo, narrativa, realidad virtual, y vamos a hablar de la utilización de la realidad virtual en un tipo de trastornos del neurodesarrollo muy poco explorado.
Esta explicación inicial es importante porque, por supuesto, tenemos que contextualizar de dónde viene esta investigación. Y la mejor manera es que miremos este pequeño video que resume lo que hemos venido haciendo en estos años. Narrativas de realidad extendida para niños sensorialmente diversos. No todos perciben el mundo como tú. Hemos venido pensando en experiencias narrativas multisensoriales y en arte inclusivo. Juego interactivo para aprender acerca de la cultura chibú. Satreno, fonoaudióloga virtual. Ahora estamos explorando nuevas narrativas del arte, experiencias sensoriales para aprender en un contexto inclusivo acerca de animales silvestres de Colombia. Para iniciar, tomamos algunas piezas de arte inclusivo y creamos algunas nuevas. Con la idea de traerlas a la vida en el mundo digital y generar nuevas experiencias, creando escenarios inclusivos en realidad extendida, donde los niños con diversidad sensorial tienen diferentes experiencias interactivas mientras aprenden sobre nuestra biodiversidad. Narrativas de realidad extendida para niños sensorialmente diversos. Creo que se está compartiendo sin problema, ¿no? Sí. Esto es, de alguna manera, un resumen de lo que hemos venido haciendo en este proyecto inicial, donde participan, como les digo, artistas, ingenieros, fonoaudiólogos, expertos en desarrollo infantil, y hemos desarrollado toda una serie de métodos, de estrategias para el trabajo con los niños, que nos han permitido explorar poco a poco la importancia de la realidad virtual y aumentada. Obviamente, este proyecto inicial está en curso, estamos en proceso de validación de todo lo que se ha producido hasta el momento. El problema inicial esencialmente tiene que ver con la detección de dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Empezamos explorando cómo detectar tempranamente estas dificultades en los niños para intervenir de forma apropiada y nos dimos cuenta que la capacidad de narrar historias, que aparece muy temprano, a los 2, 3 años, 4 años, el niño se va apropiando poco a poco de una forma de narrar historias, primero de manera oral y luego de forma escrita. Empezamos a darnos cuenta que la narración, la capacidad de narrar historias, es un predictor importantísimo de los procesos de aprendizaje en la edad escolar. Es decir, que si identificamos a los 3, 4 años el niño que no puede narrar una historia, que no le comprendemos,
esa historia narrada, podemos utilizar este criterio para empezar intervenciones, y la literatura científica es abundante al respecto. Muestra que la capacidad de narrar un cuento es un predictor importante del aprendizaje. La narración se convierte como en ese mecanismo que va permitiendo el paso del lenguaje al pensamiento, que le va permitiendo al niño poco a poco interiorizar el lenguaje. Y por eso inicialmente nos interesamos por la narración oral. Durante varios años hicimos investigación justamente que permitía identificar cómo esto era un predictor. Otros investigadores han considerado que la capacidad de narrar es un predictor no solo de las dificultades del aprendizaje, sino de las dificultades del lenguaje. Por ejemplo, existe una relación importante entre lenguaje, lectura, escritura. Todo esto, como les decía, nos llevó a explorar muy bien el mundo de la narración, hasta que empezamos a explorar formas diferentes de narrar gracias a la realidad virtual. Las tecnologías son omnipresentes, y sobre todo esas tecnologías que utilizan multimedia y ahora toda una serie de métodos que nos permiten de alguna manera meternos en la narración, nos llevó justamente esta exploración a la realidad virtual como narración inmersiva, la capacidad de la realidad virtual para meternos en el cuento, y esto nos llevó al concepto de multisensorialidad, que es un concepto fundamental cuando trabajamos en desarrollo infantil. La multisensorialidad básicamente en realidad virtual es la aceptación de que esos sentidos que son los más utilizados, la visión por ejemplo, que permea todas las artes plásticas, pueden ser sustituidos por otros sentidos como el tacto, como la propiocepción o como la percepción vestibular, porque justamente hay una serie de conexiones en el sistema nervioso que permiten que ese fenómeno que llamamos multisensorialidad sea la base del proceso del desarrollo y del aprendizaje. Entonces, la multisensorialidad y las dificultades de integración sensorial son, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas de investigación actualmente en lo que tiene que ver con neurociencias, del aprendizaje y del desarrollo. Todo empieza un poco por nuestras concepciones sobre lo que es la percepción y su relación con el aprendizaje. Durante mucho tiempo hemos pensado en estos dos sentidos, audición y visión. Cuando uno hace preguntas a personas que no tienen formación en neurociencias, por supuesto, ¿cuántos sentidos existen? La mayor parte de personas dicen 5. Y esos 5 como que nos los enseñaron desde la escuela. Esos 5 sentidos son muy diferentes, pero seguramente en nuestras escuelas los más solicitados son estos 2, porque la estructura de nuestras escuelas exige que los niños solamente lleven ojos y oídos. Es como si los otros sentidos como que estorbaran. De hecho, un niño a los 5 o 6 años está cansado de escuchar no toque.
quédese quieto, no toque. Y es como si demonizáramos el tacto, por ejemplo, que es un sentido tan importante. Todo ello porque nuestras escuelas están organizadas de una forma tal que pareciera que uno solamente necesita ojos y oídos. Entonces, eso hace que cuando pensamos en problemas de aprendizaje, pensemos que los niños tienen problemas visuales y auditivos. Con frecuencia en las escuelas hacen tamizajes visuales y auditivos, encuentran uno que otro niño que no oye, no ve bien y creemos que resolvemos el problema y pasamos muy rápidamente a las conclusiones. Decimos, ese niño puede, pero no quiere aprender. Y nos basamos casi siempre en esta información fragmentaria. Se nos olvida que hay otros sentidos muy importantes para el aprendizaje. El tacto, por ejemplo. Tan importante es el tacto que es el primer sentido que se desarrolla, que madura. Empieza en la 8ª semana de gestación y en el momento del nacimiento. Es el único sentido completamente maduro cuando la visión y la audición todavía no han dado la agudeza inicial. Gracias al tacto, el niño nace y se comunica y establece la comunicación más importante que puede establecer un niño, que es el apego con su mamá. Y el apego depende del tacto. Y muchos niños que tienen dificultades del desarrollo, que tienen dificultades sensoriales, como los niños con los cuales trabajamos, por ejemplo, son niños que tienen problemas de defensividad táctil. Esos niños como que no logran modular las entradas sensoriales, algo pasa en su cerebro y esas entradas sensoriales no pueden modularse. Del tacto depende el desarrollo y la maduración de estos 4 sentidos. El tacto entonces es muy importante para el aprendizaje, pero es un sentido que casi que es prohibido en nuestras escuelas. No le permitimos a los niños que toquen. Sin embargo, hay otros 2 sentidos que son completamente olvidados en neurociencias y educación, que nos permiten la percepción y la representación del cuerpo y nos permiten la percepción y el control de la cabeza. Muy importantes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la atención, la organización de los procesos posturales. El sistema vestibular tiene un impacto importante en el aprendizaje de la lectura. Hemos venido explorándolo poco a poco con todas estas nuevas herramientas tecnológicas que permiten justamente comprender cómo funcionan cada uno de estos sentidos. Entonces, lo primero que empezamos a comprender es que el aprendizaje no solamente depende de la visión y de la audición, sino de la integración de estos 7 sentidos. Y de la integración de estos 7 sentidos nace un 8º sentido, que es la kinestesia, la percepción del cuerpo en movimiento. La kinestesia nos permite procesos cognitivos, neuromadurativos tan importantes como el desarrollo del esquema, de la imagen y del concepto corporal. Y la kinestesia nos permite algo muy importante, que es la experiencia emocional, que es la base de todos los procesos de aprendizaje. Por supuesto, la kinestesia nos permite el control de la postura, el equilibrio, el movimiento, pero está muy relacionada con la experiencia emocional y, por supuesto, con la motivación y con estos 2 procesos básicos que son transversales a todos los mecanismos del aprendizaje. El concepto de multisensorialidad entonces se convirtió para nosotros en un eje fundamental de investigación, de desarrollo y mucho más
cuando miramos el problema de la utilización de la realidad virtual. Y los estudios de imágenes recientes muestran que, sin lugar a dudas, la multisensorialidad y sobre todo las dificultades en integración y modulación sensorial están en la base de buena parte de las dificultades del aprendizaje y del desarrollo, que tienen que ver no solamente con el déficit atencional o con los problemas neuromotores, sino con el autismo. Esto es lo que observamos en una persona con autismo, que justamente tiene una importante dificultad en la integración sensorial que le impide una modulación adecuada de la información sensorial que recibe su lóbulo temporal. Y esto parece estar a la base de buena parte de las dificultades del aprendizaje y del desarrollo. Todo esto entonces nos convenció de que el camino para explorar justamente tecnologías de realidad virtual y multisensorialidad en el trabajo para ayudarles a las personas que presentan diferentes tipos de dificultades era muy, muy importante. Pero como yo se los he anunciado, una investigación tan ecléctica, con dos métodos de investigación tan poco ortodoxos, la investigación-creación y la investigación colaborativa, y un grupo muy amplio de colaboradores con intereses de investigación tan complejos, nos llevó a un marco conceptual muy centrado en los aprendizajes significativos, pero sobre todo en el uso de todas estas tecnologías en rehabilitación, en readaptación, tecnologías que cada vez son más utilizadas, puesto que logran el objetivo fundamental de los aprendizajes, que es cautivar la atención de los estudiantes. Yo sé que hay toda una discusión sobre si los pantallas del computador son buenas, son malas. Creo que la respuesta no es simple. Vemos, para comenzar, que este tipo de métodos logran cautivar muchísimo la atención, pero también somos conscientes de que el aprendizaje es un proceso socioafectivo, socioemocional, y que un computador solo no le ayuda a las personas. Sin embargo, pensamos que estas tecnologías tienen un papel importante. Lo hemos visto, por ejemplo, en la rehabilitación social de personas. Se utilizan mucho en telerehabilitación. Muchas veces nos dicen, las personas que utilizan las tecnologías tienen tendencia a aislarse, y automáticamente pensamos, esas tecnologías no facilitan la interacción social, pero parece ser al revés. Muchas personas con dificultades en interacción social, muchas personas que posiblemente pueden llenar o no llenar criterios para eso que llamamos un trastorno del espectro del autismo. Muchas de estas personas tienen dificultades en interactuar personalmente, pero encuentran en estas tecnologías una forma de interactuar muy, muy eficaz. Se crean avatares, se crean personalidades diferentes y logran interactuar. También vemos la utilización de estas tecnologías en la readaptación de funciones y de servicios de personas que presentan problemas motores, comunicativos, de interacción social. Lo hemos experimentado, lo hemos visto. En pandemia fueron una ayuda enorme,
porque permitieron llegar a las personas para hacer monitoría de procesos motores. En los adultos se utilizan activamente desde hace algunos años en la rehabilitación de personas con accidentes cerebrovasculares, en enfermedad de Parkinson. Todos esos sensores de movimiento facilitan que las funciones motoras y la memoria procedural no se degrade, que es lo que observamos en la enfermedad de Parkinson. Entonces, la realidad virtual ha mostrado su utilidad, por lo menos, en todo este tipo de trastornos en adultos y en niños con parálisis cerebral. Se ha avanzado mucho, donde hemos observado obviamente que estas tecnologías pueden ayudar de forma importante. Y llegamos a esto que es lo que de alguna manera nos interesa, que es la realidad virtual, que puede dividirse en varios tipos, inmersiva y no inmersiva, pero vamos a dejar a Andrés que nos comparta un video. Gerardo, antes hay preguntas, parece. ¿Prefiero responderlas ahora o al final? Podemos dejar que Andrés, que tiene que partir, Entonces, nos muestre su video. Ya les he presentado a Andrés, que es... Bueno, Andrés. pues muchas gracias, Gerardo. Yo preparé un video de unos 12 minutos, a rato 10, 12 minutos. Voy a hablar un poco de eso, pero resumiendo, pues también ha sido un viaje de aprendizaje en el campo de aplicación de todas estas tecnologías con el equipo liderado por Gerardo. Y lo que vamos a ver ahora son básicamente proyectos que incluyen elementos de realidades expandidas, es decir, por ejemplo, realidad aumentada, que de pronto es la más conocida, que superpone contenido digital sobre el real, juegos en términos de interacción, interfaces tangibles basadas en piezas artísticas que se pueden tocar y realidad virtual inmersiva que ya se supone que es mayormente digital. Entonces voy a compartir este video y les voy a ir hablando de él. Lo que vemos aquí, hay sonido, a veces voy a aprender esto. Se trata de un sistema que promueve digamos, la kinestesia y todo, de capturar animales para lograr el vuelo del cóndor y busca complementar la narrativa del cóndor. Usa sensores de movimiento. Aquí estamos haciendo las primeras pruebas con el instituto. Descubrimos ese día que es muy chévere, como decimos en Colombia, que pueden participar varias personas. Hay que hacer unos ajustes todavía por el tema de diversidad visual y auditiva, y es que tenemos que acercar un poco más los animales, pero esto nos permite pues como capturar. Miren el entretenimiento de estas personas ya, digamos, no viejas, pues jóvenes, pero adultas. Andrés, te estamos grabando y luego en el instituto van a ver esto. Sí. Y allí captura el vuelo del cóndor. Tenemos también aquí, ese es un ejemplo de juego con elementos de realidad virtual. Aquí tenemos una realidad aumentada. Los filtros de Instagram no son inclusivos. Entonces aquí estamos mostrando un sistema que muestra esos filtros inclusivos. ¿Cómo los podemos poner inclusivos en términos de contraste? Máscaras del mono tití en este caso. Aquí no voy a poner el sonido. Podemos elegir distintos tipos de contraste. Podemos también, esto es más interesante, elegir la posición, porque los filtros no solo pueden ser vistos de frente, entonces que la máscara salga en una posición. Si el niño pusiera la cara así, no podría ver nada. Entonces lo hacemos inclusivo para que pueda ver de todos modos el animal asociado al filtro, de acuerdo con su campo de visión. Con distintos contrastes y distintas posiciones.
También hay un juego que aporta en la motilidad, en la evaluación de la motilidad, que es con los párpados, con el movimiento de los párpados, hacer coincidir los dos monos titíes en una sola escena. Y bueno, además hay información, etcétera, de este modo. Este sí que es interesante, noten que es un libro táctil, hablando de la multisensorialidad, pero vamos aquí a poner sonido un momento. Emite los sonidos de los animales. ¿Está en el manatí? ¿Está en el cóndor? Mientras el libro permite una experiencia táctil. Entonces, bueno, aquí apagué nuevamente el sonido, pero la idea es que permita ambos tipos de experiencias. ¿Está en el orillito? A propósito, ¿vio orillito en estos días? Ahora vamos a ver cómo la profesora experta... Ese que suena como paraditos el mundo. Mientras estemos ahí, él sigue sonando. Entonces, hubo una realimentación muy interesante en términos del libro como tal, de cómo hacerlo todavía más inclusivo y de cómo debería ser la experiencia auditiva. En este caso, la mejor página fue esta del mono tití. Hay que hacer unos pequeños ajustes a la otra para que el sonido dure un poco más, pero digamos que me encantó la experiencia de este libro ese día. Aquí pues seguimos hablando del libro. Ahí se están haciendo unas críticas. Noten que además está en braille. La idea es adicionar otros elementos al libro. Digamos que este es el libro base, que complementa la narrativa en torno a 8 animales que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Luego vienen estos laberintos. Estos laberintos que vamos a ver ahora son nuevamente realidad aumentada y la idea es que superponen un laberinto a partir del animal del que estamos mostrando el dibujo. Nuevamente sobre una pieza de arte superponemos realidad aumentada. El laberinto se evidenció que es bueno para personas con baja audición, tal como está ahora. Nos falta mejorar un poco el contraste y todo eso para que también sea para personas de baja audición y ponerle algunos sonidos. Pero veamos cómo funciona entonces. Se despliega un laberinto y los niños tienen que sacar el animalito, en este caso el oso, y llevarlo a su hábitat que se encuentra al otro lado. Se aprovechan los movimientos de la tablet. Yo creo que eso desarrolla algún tipo de habilidad de motricidad hasta que llega al ecosistema natural de ese animal. Aquí vemos la realidad virtual ya tenemos aquí 2 experimentos de realidad virtual. Se trata de alimentar los animales. Yo lo que observo, bueno, ahí está caminando Valeria, que es una de las colaboradoras importantes en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Primero toda la enseñanza de cómo se usan estos dispositivos. Yo veo todavía cierta complejidad en eso y en ajustar el casco ahí está tratando ella de recoger el alimento del suelo. Aunque el casco demarca bien los límites, de pronto vimos que ahí se asustó un poco el otro profesor con que se iba a pegar en la cabeza, pero no, realmente cuando uno marca el límite del casco no permite hacer eso, porque ahí mismo muestra la imagen del mundo real. Aquí Valeria está buscando recoger alimentos. Y aquí, esta es una experiencia más interesante. Bueno, ambas son interesantes. La otra es un poco más realista, pero aquí es bien interesante porque nos permite usar el metaverso. La realidad virtual es la base del metaverso. Y aquí podríamos meternos desde varios cascos, varios dispositivos móviles o computadores a disfrutar de este entorno que es auditivo. Voy a dejar el sonido un rato y a ponerlo. Espere que me toca... No, el límite está bien, voy a hacerlo continuo. Aquí, ahí está el ajuste del casco, que siempre me hace un poco dificultoso. No sé cómo lo sientes. Yo soy muy caro y ajustar
Ahí, varios. ¿Listo? ¿Veo algo? Que no lo estoy viendo en este momento. Yo estoy viendo a ella desde el computador, la imagen se ve ahora en el televisor. Aquí, la imagen se ve ahí en el televisor. No sé si está viendo un zorro enfrente de ¿Un zorro o una? No, nada, es caminar y acercar. Vea, síganme si quieren, aquí estoy. Sí, soy yo. Yo soy el panda que alcanzan a ver al fondo y la estoy orientando a ella para que se acerque a los sonidos de los diferentes animales. Venga hasta acá, Sandra. Sí. Ahí oye más de cerca el jaguar. Pero hay la camine. Bueno, ahora vamos a seguir tranquila, vamos a mirar aquí hacia el otro. ¿Me ve todavía? No, si le sale la malla es que se salió la zona de juego y le puede mover. Como vimos, se despliega una malla y me tocó explicarle pues que si se sale de la malla, hay una curva de aprendizaje de todas formas en este tipo de interacción. Hazte para atrás, hazte para atrás. Listo. Aquí estamos oyendo más de cerca el... Bueno, usted va a escuchar más de cerca el tití porque está más cerca el tití. Si sigue caminando hacia el árbol, voy a alcanzarlo. Pero cierra la boca. Ahí estamos cerca del mono tití. Ahí se oye más el tití. Sí, ese es el tití. Y ahora vamos a tratar de caminar hacia el cóndor para que vean que así el cóndor. El cóndor está cerca de la montaña. Bueno, esa es como la experiencia del video, que me pareció muy interesante ya obtener la realimentación de todos los profesores del instituto y ver el potencial uso de esto en terapia, aprendizaje, detección temprana y cómo complementan estos sistemas los cuentos pues que se han hecho también en conjunto con ellos. Eso pues sería todo. Gerardo, yo le agradezco la oportunidad de interactuar. Valparaíso me encanta, yo he estado, es una ciudad muy bonita. Y bueno, tengo que salir a clase, pero un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Andrés, y ya te estaremos contando, porque la próxima vez vamos a estar todos aquí en Valparaíso. Perfecto. Si les parece, podemos continuar porque apenas estamos explicando un proyecto y es posible que las preguntas que tienen que ver con neurociencias vayan a surgir mucho más en esta segunda parte que tiene que ver con, bueno, son juegos interesantes, es la realidad inmersiva. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? No ha sido fácil ese proceso de aplicación, ya ustedes lo han visto con lo que nos cuentan Andrés. Ha sido un aprendizaje para todos. Antes de utilizarlo con los niños, tenemos que hacer que los adultos obviamente lo experimenten, que los terapeutas y los educadores que trabajan con los niños lo puedan experimentar de una forma profunda. Y todo ese proyecto nos llevó a pensar, además de esas dos metodologías de investigación de las que les hablábamos, la investigación-creación y la investigación colaborativa, en la importancia de anclar buena parte de las investigaciones en este campo, que es un campo naciente, que lo llamamos las neurociencias educativas o las neurociencias aplicadas a la educación, que es el campo de investigación donde he trabajado a lo largo de muchos años, porque finalmente nuestro interés es tratar de identificar el impacto de este tipo de tecnologías
en el desarrollo, en el aprendizaje, en la organización cerebral. Y debo reconocer que estamos empezando, vamos a trabajar esto con los niños. No hay mucha experiencia en el mundo, eso justifica que hagamos este tipo de investigación, porque justamente hay mucho trabajo con adultos, pero necesitamos primero que todo validar que esto en realidad tiene un impacto importante en adultos y luego sí pensaremos en cómo aplicarlo con los niños, y esto lo estamos haciendo de forma paralela. Para hacer todo esto, con la inauguración del laboratorio de realidad virtual, creamos un laboratorio de realidad virtual internacional. Se inició la segunda parte del proyecto colaborativo Narrativas, Realidad Virtual y Deficiencias Sensoriales. El estudio, financiado por el Fondo de Investigaciones en Sociedad y Cultura de Quebec, Canadá, y en el que participa el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Estos son los niños y las terapeutas, las educadoras de la institución. Este es un casco del cual les voy a hablar, que ha sido fundamental en nuestro trabajo, posiblemente ustedes lo conozcan, el OpenBCI, que permite registro de actividad electroencefalográfica y electromiografía de forma simultánea. Este es el director de la institución. Textos como lectoescritura a la multisensorialidad. En el laboratorio recientemente inaugurado se realizará la producción de protocolos de los escenarios de realidad virtual para la puesta en escena de los cuentos, la evaluación de los procesos cognitivos de los niños y la intervención educativa. Las nuevas tecnologías pueden ayudar, primero que todo, en la intervención educativa, que es lo que estamos haciendo con este proyecto, y en segundo lugar, en la detección temprana, en la evaluación y en el diagnóstico. Este es el De primer detección temprana queremos hablar un poco para la intervención cómo cognitiva en niños con limitaciones estamos sensoriales. utilizando estas Informe de Valentina tecnologías Villegas para Noti5, el noticiero en de más alta detección credibilidad temprana en la región. en un tipo de trastornos que, sin lugar a dudas, requieren que podamos comprender y caracterizar mejor, para así tener una investigación, tener una base mucho más sólida que nos permita responder a las preguntas de investigación necesarias, esenciales. ¿Esto realmente funciona, sí o no? ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje, en el desarrollo? ¿De qué manera beneficia a los niños? En la última etapa del proyecto colaborativo, tenemos que hacer una validación de los cuentos y de las historias, y qué mejor manera que utilizar un protocolo de investigación sobre la forma como estas experiencias logran de alguna manera evocar o reactivar las emociones. Entonces, utilizamos un paradigma clásico donde identificamos las 6 emociones de base. ¿Reconocen esa? Ese es el paradigma clásico, es el desagrado, la ira, la tristeza. Esta es fácil. La alegría. Esta es la que más hemos asociado al aprendizaje, desafortunadamente, el miedo. Y es una lástima que el miedo esté tan asociado. Eso es la herencia del behaviorismo del siglo pasado. Pero en la medida en que empezamos a explorar todas estas emociones diferentes, nos dimos cuenta que el aprendizaje está mucho más ligado a experiencias positivas como la alegría,
y que experiencias como el miedo más bien paralizan y limitan a la persona. Con esto en mente empezamos a validar las experiencias, que es lo que ustedes vieron en el video. Los adultos, terapeutas y maestros de la institución empezaron a experimentar y nosotros utilizamos el OpenBCI justamente para hacer el registro y el análisis espectral de las emociones evocadas por cada una de las experiencias. El OpenBCI nos permite, como les decía, el registro de la actividad electroencefalográfica de forma simultánea con el registro de la actividad electromiográfica de los músculos implicados en las 6 emociones de base. Y el análisis espectral con el OpenBCI nos permite obviamente eliminar toda la interferencia que da la contracción muscular, y hemos venido avanzando en ese proceso. Hemos venido avanzando para... No lo descargue. Hemos venido avanzando. Esta es Andrea, una de las chicas que aparecía en el video, y poco a poco ella, después de un periodo de calibración, fue expuesta a las experiencias, pero el video es un poco largo, entonces básicamente estamos en ese proceso de validación. Es interesante ver cómo la realidad virtual evoca, por supuesto, emociones negativas, pero sobre todo emociones muy positivas, lo cual permite que los procesos de aprendizaje tengan un impacto más importante en adultos. En niños no lo sabemos. Eso es una etapa de investigación que estamos comenzando. Cuando la estábamos comenzando, se nos metió la pandemia y nos cambió todo. Entonces, empezamos a utilizar todas esas tecnologías con estos métodos de teledetección, de teleintervención, y estas son notas de hace 2 años, donde justamente empezamos a trabajar con teleintervención en trastornos del desarrollo. Veníamos trabajando ya en este tipo de problemas, que son afectaciones del sistema nervioso muy importantes en los niños, que tienen su origen en la primera infancia y que afectan de forma distinta las áreas del desarrollo, pero que se pueden detectar. Y hemos justamente empezado a utilizar estas tecnologías para detección y para intervención a distancia. Hablamos básicamente de estos trastornos del desarrollo y del aprendizaje, que son los más comunes, los más caracterizados, pero nos enfocamos en estos donde hay muy poca investigación y que apenas estamos empezando a conocer, porque justamente todos los otros han sido mucho mejor caracterizados. Para utilizar la realidad virtual empezamos entonces por explorar eso que llamamos otros. Y allí fue donde apareció un grupo de trastornos muy bien estudiados en adultos, pero completamente desconocidos en niños, que son los trastornos neurovisuales de origen central. Esos trastornos neurovisuales se convirtieron en una línea de investigación muy importante para nosotros. En la tableta con laberintos que les mostraba Andrés, estamos en este momento desarrollando una prueba para utilizarla como instrumento de evaluación
en trastornos del desarrollo neurovisual en niños. ¿Qué son los trastornos neurovisuales? Son una serie de trastornos que han sido caracterizados gracias a todas estas evaluaciones neuropsicológicas, neurológicas, oftalmológicas, en adultos, pero que en niños son muy poco conocidos. Hablamos de trastornos neurovisuales justamente cuando identificamos un tipo de problema perceptual que no tiene que ver con el ojo, ni con directamente la retina o algunas partes de la vía visual previas al quiasma óptico. Los niños tienen muchísimos problemas, sobre todo los niños prematuros, con la retina. Los niños hacen limitaciones visuales muy importantes, pero nos habíamos quedado estancados explorando los problemas visuales obvios que afectan a 5 de cada 1000 niños aproximadamente, que es la ceguera o la baja visión. No dice 5, no es mucho, pero es muy importante. En los adultos, los trastornos neurovisuales de origen central tienen que ver esencialmente con los procesos complejos de procesamiento de la información sensorial. O sea, todo lo que llega al cerebro y pasa por la vía ventral y la vía dorsal. Casi que nos quedamos limitados a la exploración de la vía visual desde el ojo hasta que entra al cerebro, al área primaria. Y resulta que una vez pasa el área primaria, esa información visual se distribuye por 2 vías que ustedes conocen muy bien. La vía ventral, que permite identificar los objetos, y la vía dorsal, que permite localizarlos en el espacio. La afectación de estas vías en los adultos produce lo que llamamos las agnosias, que pueden ser aperceptivas o asociativas. Y estas agnosias, que se identifican mucho en el adulto que tiene un accidente cerebrovascular o que tiene una enfermedad degenerativa, la enfermedad de Alzheimer, son muy frecuentes. Estas agnosias se clasifican dependiendo de la modalidad sensorial. Agnosias visuales, agnosias auditivas, verbales o no verbales, espaciales, agnosias corporales, o la anosognosia, que acompaña mucho las agnosias, que es básicamente la pérdida de la conciencia de que uno tiene un problema. Muchas veces las personas con cegueras corticales, que tienen una lesión del área primaria que les impide ver, están ciegos, pero tienen una ceguera que no tiene que ver con el ojo, sino con la vía con el córtex visual primario. Muchas veces estas personas presentan una anosognosia. Evidentemente están ciegas, pero uno les dice, pero bueno, ¿no crees que tienes algún problema? Dice, no, todo está perfecto. Y entonces, ¿por qué no tomas ese vaso que hay allí en la mesa y me lo pasas? Porque no quiero, no me interesa. Eso es lo que llamamos una anosognosia. La persona niega que tenga un problema, eso se asocia mucho a este tipo de dificultades, pero ha sido muy estudiado en los adultos y obviamente nuestro interés son los niños. En los adultos incluso, en este caso de una ceguera cortical con anosognosia, se muestra cómo después de ciertas intervenciones con distintas tecnologías que involucran la realidad virtual, podemos ver una recuperación parcial del funcionamiento con la resonancia magnética
cerebral vemos cómo se van activando estas zonas que no se habían activado antes. Todo esto nos dio pistas de que este es un camino interesante que podríamos empezar a explorar. Tanto se ha explorado en el adulto, en este mismo estudio hecho en adultos, empezamos a darnos cuenta que esas vías se afectan de manera distinta cuando la persona tiene, por ejemplo, un trastorno neurovisual de origen central. Entonces vemos el caso de la afectación como después de un trastorno neurovisual, este método que ustedes conocen muy bien, que es DTI, la tractografía, nos permite mapear muy bien las vías y dijimos, vamos por ahí, que alguna cosa debemos encontrar nuevamente en adultos que han tenido una lesión cerebral. Se puede observar la recuperación funcional y vemos cómo podemos mapear distintas vías como el fascículo longitudinal superior o el fascículo órbito-frontal inferior, que se asocian a la vía ventral y la vía visual. Nuevamente, este tipo de tecnologías son promisorias en lo que tiene que ver con la evaluación de la recuperación funcional. Aquí vemos en un estudio un sujeto control, vemos el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior. Vemos en el caso de este individuo que tiene una afectación visual muy puntual, de origen ocular, y vemos otro individuo que tiene un trastorno neurovisual de origen central, y vemos que hay un impacto diferente en todas estas vías que transmiten la información. Este es el mismo estudio, vemos el campo visual de este individuo, el sujeto control, el sujeto que tiene un trastorno ocular y el sujeto que tiene un trastorno neurovisual de origen central. Y vemos la comparación, obviamente, en todos estos estudios de imágenes de adultos que pueden recuperarse después de una lesión cerebral. Con este tipo de métodos pueden recuperarse y podemos hacerle el seguimiento a la recuperación funcional de todas estas vías gracias a la tractografía. Todo eso nos convenció, digamos, mire, esto ha sido muy explorado en adultos, pero muy pocos estudios en niños. ¿Qué pasa con los niños? Y entonces nos dimos cuenta que los trastornos neurovisuales de origen central son sumamente frecuentes en los niños, pero completamente inexplorados. Hablamos de que hay 5 niños por 1000, 1 completamente ciego, 4 con baja visión, que son los que detectamos con los tamizajes visuales y auditivos, pero resulta que en nuestros salones de clase hay de 3 a 5% de niños que ven, pero no comprenden lo que ven. Y eso es lo que llamamos un trastorno neurovisual. Y eso prácticamente no se ha explorado en niños, no se caracteriza, se malinterpreta. El problema se piensa que tiene que ver con dificultades de la refracción, y resulta que todos estos trastornos pueden tener un impacto importante. Estos niños que presentan trastornos neurovisuales al final de primaria tienen problemas muy severos en lectura y escritura que no identificamos, y peor aún, no los identificamos antes de los 5 años cuando deberíamos hacerlo. Y obviamente
encontramos que este es un campo en el cual falta muchísima información y nos dijimos, exploremos, ¿no? Vamos a convertirlo en una cantera de trabajo, vamos a ver qué pasa con estos niños. Obviamente, estos niños que tienen trastornos neurovisuales, por una lesión casi siempre de la vía retroquiasmática por detrás del quiasma óptico, que puede afectar ese trayecto del quiasma óptico a la corteza primaria y posteriormente la vía dorsal y la vía ventral. O sea, hay una gran cantidad de trastornos. Por ejemplo, estos niños pueden vivir desde muy tempranos con una amputación de un cuadrante, simplemente no ven la mitad o un cuadrante de su campo visual, pero a diferencia de los adultos que han tenido la oportunidad de vivir con un campo visual completo y lo pierden, los niños no tienen ni idea. Y estos niños corresponden al 5-4% de los niños en nuestras escuelas. Tienen que vivir con eso o con un hemicampo que no existe, o con un campo visual y periférico. Entonces, estos niños no logran reconocer los objetos, por ejemplo, las caras. Y frente a caras que no son muy familiares o que no son familiares, o incluso frente a caras familiares, hacen crisis de pánico. Y pensamos que tienen otro tipo de problemas, justamente porque no los caracterizamos bien. En fin, estos niños pueden presentar lo que llamamos una negligencia espacial unilateral. Vamos a verlo un poco en las pruebas. Es importante porque el niño, las familias siempre nos dicen, si hay un obstáculo a la izquierda, siempre se choca con ese obstáculo. Es como si no viera, pero le hacen una evaluación visual y el oftalmólogo, el optómetra dice, ve, no hay ningún problema. La explicación es que básicamente el cerebro recibe la información pero no la interpreta y hace una negligencia completa. En los adultos es más obvio, más claro. Estas negligencias pueden llevar a accidentes de tránsito muy frecuentemente, pero en los niños. En fin, todo esto nos empezó a mostrar la importancia de explorar este tipo de trastornos en niños y de explorarlos con todas esas técnicas de realidad virtual, porque no existen en la actualidad valoraciones. Todas estas son las valoraciones que se hacen en contextos educativos con los niños. Algunas de estas pruebas evalúan la percepción visual, pero ninguna de ellas nos da cuenta claramente de los trastornos neurovisuales, a excepción de esta prueba que es relativamente nueva, del 2018, que es una prueba que utiliza en realidad aumentada para evaluar la percepción visual en los niños y para evaluar, por ejemplo, la orientación espacial. Y el niño tiene, con estos botoncitos, tiene que mover, por ejemplo, estos avatares, tiene que identificar la dirección en la cual se están moviendo los pececitos, si van a la izquierda, a la derecha. Esta prueba nos permite también identificar esto que no puede hacer una persona con un trastorno neurovisual de origen central, sea niño o adulto. Aquí vemos, es que todo el mundo ve que hay aquí. Vamos a hacerles el test, a ver cuántos tienen agnosis.
La persona con una agnosia no logra delimitar las figuras y obviamente al no poderlas delimitar no logra separar el sapo que hay en el fondo de esta mesita, no logra porque están superpuestos y otro tanto pasa con todas estas figuras que difícilmente se identifican. Y esto es lo que vemos en la vida real en nuestras escuelas. Este es un niño de 10 años y 3 meses, con un antecedente de prematurez, que tiene una inteligencia normal. La prematurez extrema, 30 semanas, entonces ese tipo de situaciones limitan, obviamente afectan la organización del cerebro. Siempre nos llamó la atención que que es un niño con una inteligencia normal, no lograra copiar este modelo tan simple, o este modelo tan simple. Y sin embargo es un niño brillante, con una inteligencia normal. Esto es lo que muestran las imágenes de este niño. Ustedes pueden ver muy bien la pérdida de sustancia blanca. Ven estos ventrículos cerebrales sumamente amplios, dilatados. Uno diría, es una pérdida importante de todas estas vías que participan en todo el proceso de percepción visual. O sea, estamos hablando de todas las vías que podemos mapear con tractografía, con DTI. Esto es posiblemente lo que vamos a tener que hacer en el futuro con estos niños. Ya empezamos a utilizar DTI en identificación temprana de dificultades de lectura en niños. Podemos mapear muy bien la comunicación de las áreas del lenguaje y medir claramente la transmisión de la información a través del fascículo arqueado. Estoy seguro que todos nos ubicamos. Ese es uno de los indicadores que justamente se están explorando actualmente como indicador predictivo de dificultades, y muy pronto DTI será utilizado posiblemente para mapear todas estas vías que aquí todavía no están muy bien definidas. Pero estamos en la primera etapa. Tenemos primero que caracterizar y saber qué pasa con esos niños. Y eso es lo que pasa con estos niños en la vida real. Ustedes ven, por ejemplo, en este tipo de pruebas que queremos que los ingenieros hagan ahora con realidad virtual. Ustedes ven que le estamos pidiendo al niño, por ejemplo, que reconozca ciertos objetos. El niño tiene que reconocer, en este caso, por ejemplo, una campana. Y el niño no logra poner la campana en un círculo, sino que se viene aquí al lado y encierra, pero la encierra de una manera muy torpe, lo cual nos dice que ese sistema vestibular importante que debe integrarse no logra dirigir la visión, y eso es lo que encontramos en estos niños, una ataxia visomotora. Ese sistema vestibular le juega malas pasadas, y en la escuela podemos identificar ya este niño. En este caso, miremos que el niño tiene que ponerle una rayita a todos los círculos, pero raya todos los círculos que están
del centro del campo visual a la derecha y omite todos los que están del centro del campo visual a la izquierda, o sea, es lo que llamamos una negligencia espacial unilateral. Cuando este niño empieza a leer o a escribir, entonces utiliza solamente la mitad derecha de la hoja, escribe de la mitad hacia la derecha y cuando le pedimos que lea, solamente lee de la mitad hacia la derecha. Eso es lo que se ve en las pruebas convencionales. Cuando le pedimos que nos copie de la figura del reloj, el niño omite todos los detalles de la parte izquierda del reloj y va a apiñar completamente los números a la derecha. Esa es nuevamente una clásica heminegligencia que en adultos se describe claramente, pero en aprendizaje apenas estamos empezando a explorar. No es fácil. Este también es un ejemplo de una ataxia visomotora. El niño tiene que ponerle una rayita a los ositos, pero no logra hacerlo, como en este caso, por ejemplo, no le pone la rayita a los ositos, sino que la pone completamente al lado. Y aquí vemos que el niño se pierde, lo que llamamos un trastorno atencional que no tiene que ver con la negligencia. Este es un niño que en el salón de clase, sin lugar a dudas, se dispersa con todos los estímulos, no logra enfocar la atención y a través de una prueba sencilla que podríamos aplicar en realidad virtual, estamos trabajando en este momento con el animalito que entra al laberinto y el niño tiene que guiar el animalito para que entre, recorra el laberinto y salga a su ambiente natural. Esto implica, por supuesto, coordinación motora, pero también una capacidad de planeación que depende de esa integración de la vía visual, dorsal y ventral. ¿Qué es lo que vemos en esos niños en nuestros salones de clase? Son niños que entran en pánico frente a los animales que se desplazan rápidamente, o cuando van en un carro y el tráfico es muy rápido, entran en pánico porque justamente no logran percibir la velocidad, tienen trastornos de coordinación ojo-pie, ojo-mano, ataxia, en fin. Y en la escuela vemos este tipo de dificultades que no se asocian claramente a un tipo de problemas, pero que pensamos tienen que ver con eso que llamamos los trastornos neurovisuales, que son muy recientes, que están explorando y que requieren todo nuestro esfuerzo interdisciplinario para investigarlos. 3 a 5% de los niños. Hacia allá estamos dirigiendo nuestro proyecto, nuestro subproyecto de utilización de realidad virtual y realidad aumentada en evaluación e intervención en detección temprana de este tipo de dificultades. Les agradezco mucho su tiempo. Creo que abusé hoy de la paciencia de todos ustedes, pero habían tantas cosas. Pero tenemos tiempo para algunas preguntas del público presente. Bueno, yo soy enfermera, estamos con una colega. Nosotros fundamentalmente en la atención de niños trabajamos el examen visual y auditivo, pero obviamente no tenemos toda esta infraestructura para poder determinar si un niño efectivamente tiene alguna dificultad que sea neurosensorial.
mi pregunta es la siguiente. El costo. ¿Cuánto significaría esto a nivel público poder instalar toda esta infraestructura que nos sirviera a la larga para poder hacer un diagnóstico más preventivo para los niños? Estamos hablando de trastornos neurovisuales. Claro, claro. A ver, el costo es muy bajo. Es muy bajo porque yo no estoy hablando de realidad virtual ni de tecnologías, porque eso es investigación. Eso es lo que estamos haciendo y sería interesante que con una tableta pudiéramos hacer toda esa serie de pruebas, pero todas esas pruebas existen en papel. Tú tienes una foto en una hoja de papel donde ves una gran cantidad de figuras y tú solamente necesitas hacerle las preguntas adecuadas al niño. Siéntate y enciérrame todos los ositos. Si tú encuentras que ese niño no encierra ningún osito, tú puedes inferir que hay un trastorno neurovisual que impide la identificación del objeto. Si el niño encierra los ojitos solamente de la parte derecha y omite la parte izquierda, tú infieres claramente que hay una heminegligencia. Y si el niño no encierra el ojito, sino que se va y encierra las figuras del lado, pero además su motricidad no es lo suficientemente coordinada, tú puedes inferir que ese niño tiene una afectación que lo lleva a una ataxia visomotor. Para eso no necesitas tecnología. Pero si ya tuviéramos ese diagnóstico y tuviéramos que trabajar a través de todo lo que ustedes nos han mostrado, en costo, ¿sería muy caro? No. Trabajarlo con un sistema público, que es donde más se trabaja. Entrenar los maestros. Lo más importante es entrenar al maestro para que identifique este tipo de dificultades y entrenarlo para que trabaje con ese niño, con métodos de intervención educativa, porque esto está afectando el aprendizaje. Entonces, yo diría que el costo es muy bajo porque no hablamos de tecnologías. Nosotros lo que queremos es hacerlo con tecnologías, eso obviamente es nuestro problema de investigación, pero el medio público, en la práctica cotidiana en nuestras escuelas, lo único que necesitamos es formar los maestros para que detecten esto. Formar los maestros, formar los terapeutas, los psicólogos que trabajan con los niños, tener el apoyo de grupos de neurocientíficos que se interesen en este tipo de situaciones. Esto es neurociencias aplicadas a la educación. Yo diría que el costo es la capacitación, sin ningún problema, porque no se necesitan tecnologías. Las tecnologías apenas las estamos investigando. ¿Cómo podemos detectar esto? Vamos por buen camino. Yo creo que es posible por dos razones. Uno, lo que hemos observado hasta ahora es que las tecnologías que involucran la realidad virtual motivan mucho más las emociones positivas. Eso ya es algo importante. Y eso, para un maestro, es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma porque desafortunadamente la educación de aquí hacia atrás y del siglo pasado, la educación básicamente en lo que concierne a las emociones considera que el miedo es una fuente inagotable de aprendizaje y no. Es un cambio de paradigma porque nos muestra que al niño hay que motivarlo y hay que mostrarle que este tipo de información en realidad se asocia al placer de aprender. Y eso es, sin lugar a dudas,
componente mucho más fuerte de la motivación y del aprendizaje que el miedo, en mi opinión. Entonces, esto es lo primero que yo podría decirles a partir de lo que observamos. Lo segundo es que las tecnologías nos permiten una detección mucho más precisa que el ojo humano de este tipo de problemas. Hay algoritmos bien interesantes que le muestran a uno le pone las lentes, los lentes de realidad virtual, y el algoritmo le muestra a uno que ese niño solamente está explorando acá y le da un mapa, un poco como lo hacen en campimetría, le da un mapa de qué es lo que está explorando ese niño y le muestra que todo esto está completamente ausente, por ejemplo, o lo contrario. Y esos algoritmos le lanzan a uno una señal de alerta, pilas. Pilas, una señal de alerta que queda en el sistema, porque si uno lo ve en la hojita y luego lo guarda, se olvida. En eso yo veo un potencial enorme de estas tecnologías. Muchas gracias. Ya, buenos días. Yo soy colega también de Marcela. Mi pregunta es más operativa. Por ejemplo, dentro de la valoración de las emociones, generalmente salió la alegría, ¿cierto? Y que motivaba en el fondo esta tecnología cuando evaluaron, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con los que no, el porcentaje que no presentó esa emoción de alegría? ¿Cómo lo resolvieron? Uy, esa es una pregunta muy compleja. Siempre habrá personas, así como hay personas que no reconocen las palabras o los símbolos matemáticos, siempre hay un porcentaje de las personas que no reconocen las emociones. Se calcula, porque no hay estudios claros, se calcula que es el 10% de los seres humanos que tienen dificultades para reconocer las emociones en los rostros. Y esto tiene un impacto enorme en la interacción social. De hecho, lo que se ha visto es que esas personas que tienen dificultades en el reconocimiento de las emociones en los rostros tienen tendencia a aislarse, justamente porque no se sienten competentes, se sienten torpes cuando interactúan socialmente. Eso no se ha investigado, pero yo esperaría que 10% de las personas tuvieran dificultades para reconocer esas caras en estas experimentaciones de realidad virtual y que por esa razón no sintieran ni motivación, ni alegría, ni tristeza, no, sencillamente lo vivieron y no supieron qué era. Pero esa es una hipótesis que habría que verificar porque es interesante, es el 10% de las personas que presentan eso que llamamos alexitimia, justamente, es incapacidad para leer las emociones en el rostro de las personas. Una pregunta más, la última. Vamos a buscar en Zoom. En el chat parece que hay algunas preguntas. Dice. Preguntas largas. Pero Pamela se fue, ¿no? Ahí está Pamela. Pamela, ¿no quieres hacer las preguntas mejor a viva voz? Ahora te puedes activar tu cámara. Te escuchamos. Haz tu pregunta directamente. Pamela Yescas. A ver. Está con ruido, dice Pamela. Ya, te voy a leer la pregunta entonces. A ver. Buen día a todos. Listo. Si la integración sensorial en niños con autismo se relaciona con problemas a nivel del lóbulo temporal, ¿se ha observado o se sabe si se ve afectada en niños con epilepsia?
considerando los problemas de cognición en estos casos. Me refiero si hay antecedentes de problemas de integración sensorial en epilepsia. No que yo conozca, pero hay mucha investigación en integración sensorial. Estas imágenes que les mostré de niños y adultos con autismo son de un artículo relativamente reciente. Son las primeras imágenes que se obtienen que nos muestran que ese problema de integración sensorial puede afectar el funcionamiento del lóbulo temporal izquierdo, que tiene que ver con todo el procesamiento de información verbal. Es interesante, pero en mi opinión, en la medida en que se vayan haciendo estudios, van a encontrarse estos resultados más asociados al lóbulo temporal derecho, porque parece ser mucho más que en el autismo se afecte mucho más la comunicación no verbal, que depende más del hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda parte de tu pregunta, epilepsia. 40% de los niños con autismo tienen epilepsia. Son epilepsias que pueden producir o no convulsiones. Hay una relación entre epilepsia y el riesgo de los niños autistas de hacer fenómenos de involución que son tan temidos cuando se trabaja con autistas. Me explico, un grupo importante de niños con autismo van avanzando y de pronto hacen un fenómeno de involución y pierden buena parte de las habilidades. Hay una relación con las epilepsias. 40% de los niños con epilepsia, con autismo, tienen epilepsia, y más de la mitad, 60, 70%, pueden tener anormalidades electroencefalográficas que no necesariamente están asociadas a la epilepsia. Ese es un campo que hay que estudiar. Que haya una relación con el lóbulo temporal es posible porque hay una estructura del lóbulo temporal esencial en la memoria y el aprendizaje, que es el hipocampo, que es, curiosamente, paradójicamente digo yo, la estructura más epileptogénica del cerebro. Cuando pensamos en aprendizaje, en memoria, pensamos en hipocampo. Cuando pensamos en epilepsia, pensamos en hipocampo. Y eso explica por qué la epilepsia, cuando aparece temprano en la infancia, tiene un impacto tan importante en el aprendizaje, en el desarrollo de los niños. Aunque el niño no tenga una deficiencia intelectual, si tiene una epilepsia, va a presentar dificultades escolares, y eso es algo que deberíamos prever en nuestras escuelas. Va a presentar dificultades del aprendizaje. En el caso del autismo, es una muy buena pregunta. Es posible. Es posible, en el autismo se ven muchas epilepsias parciales que afectan el lóbulo temporal, por ejemplo, pero es una hipótesis. Integración sensorial, autismo, epilepsia del lóbulo temporal. En mi opinión hay una relación, pero no conozco estudios que hayan respondido a esa pregunta. Bueno, si no hay más preguntas en Zoom tampoco, entonces les agradezco, les agradecemos como equipo a todos los asistentes y las asistentes. Un fuerte aplauso para Gerardo. Una nueva sesión de Seminario de Neurociencia próximamente. Gracias.